Finalmente en esta sección vamos a llegar a una que me encanta, creo que es de mis favoritas. Curiosamente solo hay 2 diapositivas, pero me voy a tardar un ratito con cada una. Bien, lo primero es analizar un poco más de detalle qué hay en el cerebro. Obviamente no vamos a entrar a tanto detalle como un médico que esté estudiando esto. No vamos a entrar tanto en la parte de los detalles de las hendiduras. Vamos a preocuparnos sobre todo por la parte funcional, una especie de visión general del hardware y qué efectos va a tener en el software, por hacer una analogía en nuestro propio lenguaje. Y hay varias cosas que me gustaría destacar. En primer lugar, este diagramita del cerebro es un diagramita genérico. La verdad es que nos dicen que cada ser humano tiene diferentes pliegues, algunos tienen más pliegues, otros menos. Hay algunos que sí son más o menos, bueno, sí son bastante comunes entre todos los cerebros. De hecho, por eso hasta tienen nombres propios. Aquí se los quité porque no los vamos a usar. Pero en general, la arquitectura de cada cerebro es completamente diferente del cerebro de otras personas. Se ha intentado hackear el cerebro, por decirlo de alguna manera, y tratar de averiguar qué está haciendo cada región. Entonces se han hecho diferentes estudios, por ejemplo, para ver cuánta sangre se está bombeando en diferentes regiones del cerebro dependiendo de los estímulos que se le presentan a una persona. Si alguna persona tiene un padecimiento o se ha detectado que tiene algún mal funcionamiento, pues igual se tratan de tomar escaneos para ver qué regiones del cerebro están funcionando, cuáles presentan lesiones. Y sobre todo a partir de las lesiones, pues lo que se ha hecho es decir, bueno, si tiene lesionada esta parte y ya vimos que no puede realizar cierta actividad, como por ejemplo algunas personas pueden ver los objetos, pero ya no pueden recordar sus nombres, no pueden decir qué son. Aunque lo estén viendo, lo puedan utilizar, no pueden decir esto se llama una pluma o esto es un plato. Otros padecimientos comunes son, por ejemplo, no recordar el orden en el que tienen que hacer las cosas. Entonces, servir el café, pueden intentarlo hacer como echar el café antes de haber puesto la taza. Entonces, cuando ocurren este tipo de problemas, pues lo que hacen los científicos es de una vez tratar de identificar entonces qué región era responsable de esa actividad que la tiene dañada y por eso ahora no la puede realizar. Entonces, gracias a esos estudios se ha logrado identificar más o menos en forma general a qué se dedican cada una de las regiones del cerebro. Y repito tanto la palabra más o menos porque a veces cambia de persona a persona. Hay algunas cosas que típicamente se procesan en alguna región, pero de repente se pueden llegar a ver otras regiones que también se están activando. Entonces, a veces no se puede decir exactamente qué tan vinculado está o por qué se están activando esas otras regiones. Vamos a ver que también hay partes funcionales que de hecho se comparten entre las diferentes regiones, no están ubicadas en un solo lugar. Y bueno, tenemos también casos completamente sorprendentes, como aquellos que dicen, no, pues a ver, es que el hemisferio izquierdo del cerebro es la parte lógica, el hemisferio derecho es más la parte emocional, y hay mitades que realizan una acción y la otra mitad la realiza la otra, y hay otras que se comparten entre los dos, ¿no? Y de repente resulta que hay una persona que por problemas, por ejemplo, como epilepsia, deciden cortarle la conexión en el cerebro o se pierde la mitad del cerebro y resulta que la otra mitad toma todas las funciones de la mitad perdida. Entonces, pues todo el estudio que se había hecho de regiones como que parece que ya cambió en esos pacientes, pero no siempre ocurre, ¿no? Hay pacientes que efectivamente tienen una lesión y pierden completamente ciertas capacidades. Puedo mencionar también que el cerebelo se considera que es prácticamente vital, cumple con un montón de funciones. De hecho, vamos a ver que tiene más neuronas que el cerebro y aún así hay niños que nacen sin cerebelo y por ahí andan. Entonces, realmente todo lo que tiene que ver con esta parte, pues sigue dejando con la boca abierta a los científicos. Entonces, dicho esto, bueno, voy a empezar a mencionar las diferentes funciones que se han identificado, pero siempre mantengamos la mente abierta a que esto no está escrito en piedra. Sin embargo, sí nos va a ayudar porque si nosotros queremos empezar a integrar sistemas que hagan cómputos complejos, pues podemos empezar a ver también que los sistemas naturales ya habían hecho estas organizaciones
desde un principio, y vamos a ver conforme avanza el curso que le estamos copiando también en eso muchas ideas. Bueno, entonces en la primera parte tenemos el famoso lóbulo frontal, porque este le podemos identificar con la parte del raciocinio. También aquí conozco un caso de una persona que tuvo una lesión. Decían que era una persona muy amable, muy abierta, lo estimaban mucho sus parientes. Tuvo un accidente en el que un palo de escoba atravesó esta región de arriba, bueno, de abajo hacia arriba. Sobrevivió, sorprendentemente, pero cambió completamente su personalidad. Decían que después ya era gruñón, impaciente, y pues prácticamente no lo reconocían. Entonces, por eso el lóbulo frontal lo vamos a identificar mucho precisamente por la parte de inteligencia, el razonamiento, la conducta, la memoria, la personalidad, la capacidad para realizar planes, pero planes complejos a largo plazo, y también es responsable de algunas actividades de movimiento del cuerpo. Luego, dentro de este, destaca el área de Broca por lo que es el movimiento del habla. O sea, mover los labios, la boca, la lengua, etcétera, etcétera. Y esta les va a interesar mucho a los que estudian lingüística. En el caso del lóbulo temporal, pues ya que hablábamos del habla, aquí viene la otra parte, que tiene más que ver con el uso de símbolos para el lenguaje. La conducta, memoria, aquí también se procesa lo del oído. Hay un poquito de visión y emociones. Dentro de él está... este está como medio compartida entre este y el lóbulo parietal, que es el área de Wernicke, y también está trabajando con la parte lingüística. Y bueno, entonces me voy a pasar para... aquí de una vez. No, mejor para acá. Lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque el lóbulo parietal está trabajando con la inteligencia, razonamiento, distinguir entre izquierda y derecha, lenguaje, sensación, lectura y sabor, ¿no? Entonces por eso vemos por qué esta área de Wernicke está como que compartida. Entonces ahora sí brinco al hipocampo, que estaba otra vez dentro del lóbulo temporal, y aquí se trabaja con recuerdos, aprendizaje y navegación espacial. ¿Cómo sabemos cómo llegar de un lado hacia otro? Bueno, todo esto aquí fue mucho lenguaje, mucho audio, y ahora acá atrás está una de las regiones. Pues es una región muy, muy prominente, muy amplia, que se dedica prácticamente solamente a visión, el lóbulo occipital. Como anécdota, a lo mejor aquí se ve un poquito chiquita, la verdad sí es un área bastante grande. Como anécdota, si están programando un robot móvil y lo quieren mandar al concurso y hacer cosas útiles, pues se van a dar cuenta de que los robots tienen 2 laptops y una de ellas se dedica prácticamente solo a procesar visión. De ahí que no sea tan sorprendente que los seres humanos le estamos dedicando una buena parte de nuestro cerebro a ese procesamiento. Luego tenemos el cerebelo. Se encarga del equilibrio, la coordinación fina de los músculos, coordinación, control fino de los músculos y, le falta un acento. Tronco encefálico, es la parte de acá abajo, de hecho está compuesta también de otras secciones, y se va a encargar de la respiración, presión arterial, latidos cardíacos, deglución, conciencia, y observemos que entonces aquí también hay muchas de las partes que funcionan de manera autónoma. Ok, entonces ya tenemos esta parte. Y aquí, este otro diagrama ya no es la parte física, esta es la parte funcional. Y también está sacada de un artículo bastante interesante, les recomiendo que lo consulten si les interesa toda esta parte de la arquitectura que tiene el cerebro para realizar todo lo que se le conoce como la ruta desde la sensación hasta la cognición. Y aquí voy a tratar de platicar a grandes rasgos cuáles son las diferentes regiones sobre las que hace una revisión Mesulamo. ¿No? Dice en la primera parte, vamos a pensar aquí en entrada sensorial. Él se enfoca muchísimo en la parte de visión y audio, pero aquí también podríamos ir considerando la parte olfativa, el tacto, en general todos los sentidos, ¿no? Entonces, en esta primera parte lo que vamos a observar es que de las neuronas que están en la fase sensorial, la primera conexión es hacia una capa que le vamos a llamar la unimodal superior, o en inglés upstream.
Lo que va a pasar aquí es que se va a procesar la información de cada sentido de manera individual. En la siguiente parte, a ver,